comenzar explicando el trabajo práctico número 6, porque algunos de ustedes me comentaron que no lo entendían. Entonces, por esta razón, estoy armando un videito donde lo voy a hacer directamente para que ustedes lo puedan entender. El ejercicio 1 dice: obra social y jubilación con una sola fórmula, utilizar tipos de celda. Entre los archivos que yo les dejé en Moodle estaba cómo trabajar con tipos de celda, que eran las celdas con los pesos. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a poner igual el sueldo, que es la celda del sueldo, por el 3%, que es la obra social. ¿Qué es lo que ocurre? Me aparece en porcentaje, no importa, porque le voy a cambiar el formato. Formato de celdas, general, aceptar. Bien. Cuando yo copie esto para abajo van a ver que va a dar una barbaridad. ¿Ven? ¿Por qué pasa esto? Porque en la primera celda está bien, porque C4 por E3. Pero cuando copio abajo, C5 por E4, C6 por E5, C7 por E6. ¿Y quién tiene que cambiar y quién tiene que quedar fijo? C4 por E3. El 3 siempre tiene que quedar fijo. O sea, C4 tiene que multiplicar por E3, C5 tiene que multiplicar por E3, C6 tiene que multiplicar por E3 hasta C12. Entonces, le voy a poner el pesos al 3. Bien. Cuando copio para abajo me da, pero cuando copie para el costado van a ver que no está bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Se corrió y está multiplicando por el sí y el no. Y eso está mal. Entonces, ¿cómo es la fórmula correcta? Pesos C4 por E pesos 3. De esa manera, cuando copio para abajo me da todos los valores correctos y cuando copio para el costado también me da todos los valores correctos. De esa manera, yo con una única fórmula pude hacer las dos columnas de obra social y jubilación. Descuentos, más adelante van a ver que no la puedo sacar porque no depende del sueldo, sino que va a depender del sueldo final. Bien, vamos al ejercicio número 2. Sueldo final como sueldo menos obra social menos jubilación. Entonces, igual. Sueldo menos obra social menos jubilación. Enter. Siempre recuerden que con la cruz finita tiro hacia abajo y ya queda hecha automáticamente toda la columna. Ejercicio 3. Descuento como porcentaje sobre el sueldo final con una única fórmula. En este caso, otra vez hacemos igual sueldo final por 15%, que es H3. ¿Qué pasó en el caso anterior? El 3 tiene que quedar fijo. Es la misma manera. La G no es necesario que quede fija. Si la dejan fija también serviría, porque como es una única columna, no lo estoy copiando para columnas que estén al lado, me va a estar dando el resultado correctamente. Ejercicio 4. Obtener sueldo total como sueldo final menos el descuento. Bien, igual. Sueldo final menos el descuento. Enter. Copio hacia abajo y automáticamente quedó la planilla hecha. Bien. Ahora comienzan las funciones nuevas, contar, contar sí, sumar sí, contar y contar blanco, que están explicadas en un ejercicio, en un archivo PDF antes del ejercicio. No sé si lo pudieron ver. Bien, y en las celdas resaltadas es donde voy a poner el resultado. ¿Por qué? Porque cada uno de esos ejercicios tiene una sola
un solo resultado. No es como en el caso anterior que nosotros estábamos definiendo columnas. Contar sueldos mayores a 40.000. ¿Qué tengo que utilizar? Contar puntos sí. ¿Por qué? Porque contar puntos sí cuenta las celdas que cumplen con una determinada condición o criterio. ¿Cuál es el criterio? Que los sueldos sean mayores a 40.000. Entonces, igual contar punto sí, paréntesis, y ahí me dice, ¿cuál es el rango? Sueldos, por lo tanto, tomo toda la columna de sueldo. Punto y coma. El criterio. ¿Cuál es el criterio? Comilla mayor que... Ay, esperen que estoy con una máquina que está cambiado el teclado. Tengo el teclado en inglés, entonces tengo que buscar el mayor. Denme un segundito que lo encuentro, el teclado. Mayor, ahí está. Mayor a 40.000. Comilla nuevamente, cierro. Esperen que salgo de acá. Ahí está, enter. Y son 3 los sueldos que son mayores a 40.000. Bien, sumar todos los sueldos de apellido Martínez. ¿Qué función tengo que utilizar ahí? Sumar puntos sí. Entonces, igual, sumar punto sí, paréntesis, me dice los sueldos del apellido Martínez. Entonces, tiene rango que se compara. Tiene rango, criterio, rango, suma. El rango es el rango con que se compara. ¿Dónde puede estar la condición? En el apellido. Bien. Punto y coma. ¿Con quién lo quiero comparar? Con Martínez. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Los sueldos. A ver. Muy bien. ¿Cuántos Martínez hay? 2. Hay uno de 40.000 y hay uno de 45.000 y hay otro de 30.000. Por eso suma 115.000 pesos. Bien. Ejercicio número 7. Obtener una fila de totales numéricos. Está en blanco porque se saca acá abajo. La fila que dice totales igual. Suma es una suma común porque no hay ninguna condición de lo que tiene arriba. Se saca la primera y se copia el resto tirando la crucecita finita para el costado. El que deja en 0 lo borro porque en realidad está sumando caracteres y no números. Bien. Contar todas aquellas personas que tienen aportes. ¿Qué función tengo que utilizar? Contar puntos sí. Igual. Contar puntos sí. ¿Dónde está la condición? En los aportes. Punto y coma. ¿Y qué tiene que tener? Que sean sí. ¿Por qué? Porque pide aquellos que tienen aportes. ¿Quiénes tienen aportes? Los que dicen sí en aportes.
Bien, son 6 los que tienen aportes. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, sumar los sueldos de las personas que no aportan. Bien, otra vez sumar punto sí. Igual, sumar punto sí, paréntesis. ¿Dónde está la condición? Otra vez en el tipo de aportes. ¿Cuál es la condición? Que no aporten. Entonces, comilla, no, comilla. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Los sueldos. Entonces, lo que quiero sumar está acá. ¿Se entiende cómo funciona el sumar sí? Sumar sí tiene 3 parámetros. Parámetros es lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, el primer parámetro, que es el rango, es con qué se va a comparar la condición. El segundo parámetro, que es el criterio condición, es la condición que se tiene que cumplir. El tercer parámetro es lo que se quiere sumar. Volvemos a la función y podemos ver, de 4 a 12 es donde está sí o no. ¿Con qué tiene que coincidir? Con no. ¿Y qué es lo que se van a sumar? Únicamente los que dicen no, que es 40.000, 25.000 y 22.500. De ahí viene el 87.500 que da como resultado. Bien, contar cantidad de empleados. Bien, ¿cómo haría normalmente para saber la cantidad de empleados? Estaría contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Pero entonces, ¿qué son? Palabras, son celdas no vacías. Entonces, ¿qué hago? Igual, contar a, paréntesis, cualquiera de los dos, nombre o apellido, es lo mismo, y me dan 9 empleados. Sumar los sueldos menores a 45.000. Bien, acá vamos a tener un sumar sí, pero con 2 parámetros, porque la condición está en lo mismo que quiero sumar. Entonces, igual, sumar punto sí. ¿Dónde está la condición? En los sueldos. Punto y coma. ¿Y qué? Uy, ¿qué pasó? A ver si me da al 61. No. Ahí está, al 62. Ay, me lo acordé el código. Comilla. Alt 62 para que me lo tome con el teclado numérico. Menor, perdón. Alt 63, no. Al 60. Si ustedes no lo encuentran en el teclado, con Alt del teclado alfanumérico y el número 60 del teclado numérico, tienen el símbolo menor. Y Alt con 62, el símbolo mayor. Menor a 45.000. Comilla, recuerden que el criterio siempre va con el símbolo todo adentro entre comillas, si no, no les va a estar dando el resultado. Bien, 177.500 pesos son los sueldos en total menores a 45.000. Contar las celdas vacías de la planilla, ejercicio número 12. ¿Cuál es la función que dijimos que cuenta las celdas vacías? Contar punto blanco. Igual, contar punto blanco y, como dice, de la planilla tomo absolutamente toda la planilla. El rango completo de la planilla dada. 8 son las celdas porque acá tengo celdas vacías, acá tengo celdas vacías y acá tengo 2 celdas vacías. ¿Ven? Toda esta fila en donde están los porcentajes hay nada más que 3
llenas, y en los totales hay una que tiene los nombres, hay otra que tiene los aportes, entonces por eso también están vacías, o sea, no son numéricas. Bien. Contar las celdas no vacías de la planilla. Entonces, otra vez, contar las celdas no vacías de la planilla. Igual, contará paréntesis de toda la planilla. Son 100. ¿Cuántas? Contar las celdas numéricas de la planilla. Igual. Contar, paréntesis, otra vez toda la planilla, cierro, igual se cierra solo, como verán antes se cerró solo, son 63. Y agregar un título centrado en varias columnas que diga sueldo de personal. Bien, por eso yo dejé acá el lugar en blanco. Pongo sueldos, voy a ponerlo en mayúscula, sueldos del personal. Selecciono todas las columnas en que lo quiero centrar, combinar y centrar, y ya que estoy, le doy un tamaño más grande. El borde, ¿cómo va a ser? Ahí voy a ir a borde, por ejemplo, todos los bordes, por ejemplo, borde exterior grueso. ¿Sí? Y ahí estaríamos terminando el trabajo práctico. Entonces, recapitulando, contar cuenta las celdas numéricas de la planilla. Contar punto sí, cuenta las celdas que cumplen con una determinada condición. Sumar punto sí, suma las celdas que cumplen con una determinada condición. Contar cuenta las celdas no vacías de la planilla, y contar blanco cuenta las celdas vacías de la planilla. Espero que les haya solucionado un poquito si tenían algún problema para realizar este práctico. Es importante que me escriban al mail. Recuerden que mi mail es mirogali@hotmail.com. Yo ya le dije a la directora a la vicedirectora que se los dé. Me pueden escribir todas las veces que quieran y yo de alguna forma les voy a ir explicando y espero haberles solucionado la dificultad en este caso. Suerte y nos vemos en el próximo práctico.